Hemos estado estudiando en los últimos días la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que en las Escrituras podemos encontrar muchas claves para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu de Dios y el saber por qué es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Las Escrituras nos dicen que nosotros somos templo y somos morada del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va a dotar de una sabiduría y de una inteligencia que va a guiar nuestro comportamiento de acuerdo al agrado de Dios. El Espíritu Santo nos va a dotar de ciertos dones y de ciertas habilidades para que nosotros podamos hacer la obra de Dios por medio de sanidades, por medio de una palabra de ciencia, por medio de una palabra profética. Nos va a dar el don de poder servir a los demás, que es uno de los dones del Espíritu que se ha perdido dentro de la iglesia, porque ésta ha perdido la eficacia de poder servir las necesidades que nosotros encontramos en esta vida. Por eso cuando Pablo se fue al ministerio, dice la Escritura, pero solo nos pidieron que no nos olvidásemos de los pobres. Y esto es interesante porque vemos que la esencia de la vida cristiana, de la esencia en Cristo, es precisamente servir a nuestro prójimo. Pero ese servicio se ha olvidado porque hemos perdido la eficacia del Espíritu de Dios actuando en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios deja de actuar en nuestras vidas, entonces nuestras vidas tienden a ser egoístas, tienden a poder cerrar nuestros corazones a estas necesidades. Recuerdo uno de los mensajes más impactantes en mi vida con relación a la vida de David, un hombre lleno del Espíritu de Dios en su vida, en su corazón. Dice que un día se levanta él y él expresa este salmo y dice: hay alguien a quien hoy haga misericordia de la casa de Saúl. David se levanta con un deseo de poder hacer misericordia a alguien, y ese debe de ser el sentir y debe de ser el pensamiento que debe de regir nuestra vida, poder ser de bendición cada día a las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso es importante que nosotros llevemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy en día vemos mucha ansiedad y vemos mucha angustia y mucho temor en muchas vidas, aún dentro de la iglesia. Y digo aún dentro de la iglesia porque se supone que la iglesia del Señor está llena precisamente del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos hace estar fortalecidos, estar animados y que podamos vencer todo temor y toda angustia que hoy en día se está apoderando de las personas a nuestro alrededor. Creo de que no solamente es la pandemia la que ha traído angustia y temor a las personas, sino la ansiedad de saber qué va a ser de sus vidas en el futuro. Pero cuando el Espíritu de Dios controla nuestras vidas, nos da la convicción que Dios nos sostiene y que Él es nuestro proveedor. Pero en esta oportunidad quiero compartir una clave de cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Y dice la Escritura en el libro de Efesios: antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios. Miren, esta porción de la Biblia creo que nos enseñan la importancia
que tiene la música en nuestras vidas para atraer la presencia de Dios. Es importante que usted pueda atraer la presencia de Dios a su vida, que usted pueda atraer la presencia de Dios a su hogar, a su familia. Es importante atraer la presencia de Dios en nuestras iglesias, porque es la presencia de Dios la que puede hoy en día dar respuesta a las necesidades que en el día a día nosotros enfrentamos. Y debemos de conocer a la luz de la palabra cómo podemos atraer la presencia de Dios. Y la música ha sido algo que se ha olvidado o que se ha enseñado poco. Es importante la música. Imagínense, tan importante es para Dios la música, que el libro más grande de la Escritura es precisamente el libro de los Salmos. 150 salmos. El segundo libro más grande es Isaías, con 66 capítulos. Pero los salmos es el doble, un poquito más del doble. O sea, solo ahí deberíamos de comprender la importancia que tiene la música para Dios, para atraer su presencia a nuestras vidas. Que si nosotros llegáramos a estudiar a profundidad, y mi deseo en esta oportunidad es que despertarle a usted el interés, no solo de atraer la presencia de Dios a su vida, sino a través de la música. El apóstol Pablo, un conocedor de este tema, dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando. Usted, cuando le canta a Dios, usted va a atraer la presencia de Dios a su vida. Cuando usted entona himnos, los salmos, con todo su corazón, con todo su entendimiento, usted atraerá la presencia del Espíritu de Dios a su vida. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados allá en Hechos, en el capítulo 20, por ahí, de una manera injusta, fueron llevados al calabozo, fueron humillados, fueron azotados con látigo, se les levantó una calumnia y fueron encerrados. Imagínense ese momento emocionalmente en sus vidas, después de haber sido acusados injustamente y ser golpeados y humillados. Pero dice la Escritura que a medianoche Pablo y Silas empezaron a entonar himnos al Señor. O sea, Pablo empezó a hacer lo que él aconseja en el libro de Efesios: cantar los salmos para atraer la presencia de Dios. Era necesario, tanto para Pablo como Silas, atraer la presencia de Dios a ese lugar, porque era un calabozo, y creo de que ahí se movían muchos espíritus inmundos. Recuérdense que en esos calabozos morían las personas encadenadas. O sea, ahí había un ambiente de opresión en ese lugar. Había un ambiente de muerte en ese lugar. Y los presos que ahí estaban tenían años de estar encadenados. Imagínense el escenario tan hostil espiritualmente. Pero era necesario que Pablo y Silas pudieran atraer la presencia de Dios a ese lugar. No solamente a sus vidas, que estaban atravesando por una situación difícil, exponiéndose a un ambiente hostil, sino que era necesario que la presencia de Dios llegara a ese lugar. Y tan fuerte fue la presencia de Dios, que dice la Biblia que un terremoto. Imagínense cómo la misma naturaleza se ve afectada cuando la presencia de Dios desciende a ese lugar, y fue tan fuerte que sucedió un terremoto. Y la presencia de Dios era tan fuerte que ninguno de los presos escapó, sino la presencia de Dios era tan real y tan fuerte que los presos nunca en su vida habían sido expuestos a una presencia tan maravillosa, que hubo paz en sus corazones, hubo tranquilidad en sus corazones, porque estoy seguro, hermanos y amigos que me escuchan, en ese lugar la presencia de Dios fue tan fuerte
que dice que las cadenas de los presos literalmente fueron rotas. Pero no solamente las cadenas que los ataban físicamente, sino las cadenas de opresión, esas cadenas espirituales que ataban sus almas y sus corazones. Experimentaron una paz tan maravillosa. Por eso es importante que nosotros podamos llevar servicios de acción de gracias a las cárceles, a los hospitales. De hecho, el mismo Señor dice: estuve enfermo y no me visitaste. En la cárcel y no me visitaste. O estuve en la cárcel y me visitaste. Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Por cuanto a ellos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y el Señor dice: gracias por visitarme estando yo en la cárcel, porque es necesario llevar la presencia de Dios a esos lugares, porque hay mucha tristeza, hay mucha opresión, hay mucha necesidad en los corazones que ahí están. Recordemos que muchos de los que están ahí fueron llevados injustamente. Ahí están. Y es necesario llevar la presencia de Dios a esos lugares. El punto está en que el apóstol Pablo necesitaba atraer la presencia de Dios a ese lugar. Quizás tú en estos momentos, quizás no estás en una cárcel física, pero estás en una cárcel de opresión. En los últimos días, meses, has estado con tu alma angustiada, con tu alma triste. Quizás has pasado momentos en los cuales dices: ya no hay esperanza para mi vida, y ha venido el desánimo, ha venido el desaliento a tu vida. Pero es importante que en medio de esa situación nosotros experimentemos la experiencia de Pablo. Quizás no haya aliento ni siquiera para levantar las manos, pero yo te invito a que puedas atraer la presencia de Dios a tu vida cuando nosotros empezamos a entonar los cantos y las alabanzas a Dios. Invita que tu casa se convierta en un lugar de adoración. Invita quizás a personas con la presencia de Dios y que puedan atraer la música de Dios, porque eso será otro tema. La música que verdaderamente agrada el corazón de Dios. Invita a cantores a tu casa y puedan ministrar al Señor una tarde, puedan ministrar al Señor 1, 2, 3 veces por semana para atraer la presencia de Dios a través de los cantos, a través de una reflexión bíblica. Lo importante es que tu casa se convierta en un lugar de adoración, que tu casa se convierta en un santuario de Dios. Invita a Dios a tu casa, invita a Dios a tu familia, invita a Dios en tu vida a través de los cantos. Y a la medida en que están visitando tu casa, ministrando al Señor con los cantos, tú mismo los vas a ir aprendiendo, tú mismo los irás ir cantando, para que cuando estés a solas con Dios, tú los cantas. He conversado con muchas personas y me dicen, después que han padecido del COVID o alguna otra enfermedad, que sienten temor, que sienten angustia y que les da miedo estar solos en sus casas, aun cuando hay familia. O sea, llegar a mi casa, llegar a ese cuarto, me da temor, me da miedo entrar. Pero lo que tenemos que hacer es atraer la presencia de Dios. Y para Pablo no era fácil estar en esa cárcel, no era fácil estar en ese calabozo, porque ahí había olor a muerte, olor a pestilencia, había olor a pecado. Y había necesidad de atraer la presencia del Espíritu de Dios. Y el Señor es tan grande y tan misericordioso que descendió cuando empezaron a cantar y a alabar a Dios. Quizás tú sientes mucha opresión en tu propia casa por lo que has vivido, por lo que han experimentado. El enemigo ha entrado y se ha apoderado de cada espacio de tu casa. Pero es importante atraer la presencia de Dios. Y veremos que Dios es tan maravilloso que descenderá y visitará cada rincón
cada espacio de tu casa. Ministra, invita para que lleguen a ministrar a tu casa, para que empiecen a levantar coros, para que empiecen a levantar himnos, para que empiecen a levantar un espíritu de oración, y verás la mano y la manifestación de Dios en tu hogar, en tu familia, y una paz sobrecogerá tu corazón y los miembros de tu familia. Y experimentarás lo que Pablo y Silas experimentaron estando ellos en la cárcel, cuando entonaron himnos y alabanzas al Creador de los cielos y de la tierra. Y tú mismo comprobarás la importancia que tiene la música de Dios para atraer fuertemente la presencia de Dios. Y las cadenas empezarán a ser rotas en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que el Señor siga dando entendimiento sobre este tema. Dios te bendiga.